Uno, aquel grado de apertura insuficiente que va a tener la válvula, que se llama estenosis, o aquel todo grado de incompatibilidad o de falta de coaptación entre las valvas del aparato valvular, que se va a llamar insuficiencia. Vamos a entender. Habíamos dicho que la insuficiencia es una alteración en cuanto al poder que tienen las valvas de coaptar una con otra. ¿Ok? El aparato valvular normal, cuando se llena el ventrículo izquierdo y este hace sístole, lo normal es que la válvula mitral esté cerrada para permitir que la sangre vaya por la válvula aórtica hacia la aorta. ¿Ok? Se mantiene cerrada. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en una insuficiencia? En una insuficiencia, lo que ocurre es que el aparato valvar o el aparato de las valvas del aparato valvular puede tener algún tipo de alteración patológica que impide que haya una buena coaptación, que impide que haya un buen cierre de este aparato valvular. Entonces, cuando se contrae el ventrículo izquierdo, lo que ocurre es que va a haber retorno de la sangre del ventrículo hacia la aorta. Insuficiencia. ¿Cuáles son las causas que tenemos más frecuentes de insuficiencia mitral? Las causas pueden ser ya sean isquémicas o no isquémicas, ¿no? En general. ¿Ok? Listo. Y dentro de estas tenemos aquellas que van a presentar alteración orgánica y otras que van a presentar alteración funcional. ¿Ya? Haciendo una mención más o menos estadística, lo que más frecuentemente podemos encontrar en pacientes con insuficiencia mitral son problemas genéticos o congénitos. Es lo más frecuente. Ahora, si el paciente está sujeto a algún tipo de factor de riesgo, por ejemplo, hipertensión arterial, la diabetes misma, etcétera, o algún problema pulmonar que condicione después patología cardíaca, vamos a hablar de procesos degenerativos, de miocardiopatías e incluso las miocarditis. ¿Estamos de acuerdo? Y también van a haber algunas causas que son por agentes externos, como las traumáticas o las infecciosas, que también van a reproducir insuficiencia mitral. Entonces, es importante que nosotros conozcamos más o menos cuáles son las posibles causas de esta patología. Ya, más o menos para tener una idea. Esa es una clasificación un poquito antigua, pero que pedagógicamente es útil para entender más o menos en qué consisten los mecanismos de la insuficiencia mitral. Tenemos tres tipos fundamentalmente. El tipo 1 habla de una deformación anular o una perforación de la válvula. En anatomía han tenido la oportunidad de disecar corazones, ¿no es cierto? Han visto los aparatos valvulares, ¿ya? Las valvas, bueno, en el cadáver es diferente que en el vivo, pero las valvas en el cadáver, producto del formol y toda la situación que ocurre a nivel tisular, son unas estructuras membranosas, ¿no? Dependiendo del tipo de cadáver que tenga, incluso algo fibrosas se podría decir, que aparentemente son rígidas, ¿ya? En el vivo no, en el vivo son unas membranas que son mucho más delgadas, mucho más friables, por así decirlo, y que dependiendo del tipo de deformación que se encuentre, es muy fácil que se lleguen a perforar. Las perforaciones, cuando se encuentran, son de tipo U. Ese es un tipo de insuficiencia mitral, una forma en la cual se presenta la insuficiencia mitral.
De repente las valvas sí coaptan adecuadamente, pero como están perforadas, el retorno de la sangre se va a dar igual, del ventrículo izquierdo hacia el auricular izquierdo. El tipo 2 es aquel que está relacionado con la movilidad de estas valvas. Hay un movimiento excesivo acompañado de un desplazamiento del borde libre. Cuando nosotros hablamos de la válvula mitral, hablamos más o menos de una estructura así, ¿ya? Estas son las válvulas, que cuando uno las ve de arriba para abajo o de transversales, si quieren llamarlo así, esta es la imagen. Pero cuando nosotros vemos en el funcionar, o sea, cuando la válvula está funcionando, nosotros encontramos esta estructura cuando se está contrayendo el ventrículo izquierdo. Significa que las valvas, que están unidas por su borde libre, están haciendo una suerte de sombrilla cuando el ventrículo izquierdo se contrae. Nunca se abre, lo normal, nunca se abre. Solamente hacen esta semejanza, una sombrilla. Pero cuando hay patología valvular, en ese caso, en el caso de un desplazamiento exagerado, una valvita está por ahí, funcionando a su antojo, la otra valvita está por ahí, funcionando a su antojo. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, las valvas salen disparadas hacia arriba, excediendo su movilidad, no coaptando su borde libre, permitiendo el retorno de la sangre del ventrículo izquierdo hacia el auricular izquierdo. Y el tipo 3 es cuando fundamentalmente no es toda la valva la que se abre hacia el ventrículo izquierdo, sino hay un desplazamiento parcial. Pongamos que este es el borde, y hasta acá, y hasta acá, y así. Hay una gran diferencia entre uno y otro. En este, las valvas tienen independencia al momento de abrirse el aparato valvular en insuficiencia. Acá no, el movimiento es más restringido. El movimiento fundamentalmente se relaciona a los bordes libres. Es esta parte de acá, la que no coapta adecuadamente. Y hay un pequeño flap. Ahí. Ese es el tipo 3. Esos son los mecanismos por los cuales se produce la insuficiencia. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar de forma aguda o de forma crónica como cuadro clínico en un paciente con insuficiencia mitral? Si esta es aguda, pueden encontrar signos de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los signos fundamentales de insuficiencia cardíaca? Principalmente, disnea. Vamos a encontrar ingurgitación yugular. También podemos encontrar hepatomegalia, congestión hepática, ¿no es cierto? Podemos encontrar edemas que van a iniciar en miembros inferiores, ¿no? Por mencionar los más importantes. Y también pueden encontrar signos o síntomas que correspondan a un edema agudo del pulmón. La disnea está ahí, el dolor torácico también, ¿no? Movilización de secreciones, el paciente nada en secreciones, tanto en expiración como en expiración, puede encontrar incluso algunos sibilantes. ¿Ok? Esa es la clínica relacionada a una insuficiencia aguda. Pero ¿qué pasa cuando esta es crónica? Crónica significa que los síntomas tienen más tiempo para manifestarse. Hablamos de una disnea que es progresiva en el tiempo, ¿ya? Y también hemoptisis. ¿Pero hemoptisis en qué caso? En el caso en el cual el edema que presenta el paciente reagudice. El edema se haga presente en el tiempo a nivel pulmonar y que llegue a un punto tal de esfuerzo para eliminar esas secreciones que curse con hemoptisis. ¿Ok? Listo, eso es el cuerpo. Ven, ¿terminaste de comer? No. Apúrate. Listo. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar al examen físico de una insuficiencia mitral? El pulso va a estar un poco saltón. ¿Y eso por qué? Porque va a haber variaciones en cuanto al volumen que ese ventrículo izquierdo va a inyectar. ¿Ya? Va a haber algunas veces un poco más de volumen y otras veces un poco menos de volumen.
dependiendo de qué tanto sea el grado de insuficiencia de esta válvula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir a la larga es que si va a haber insuficiencia mitral, va a haber aumento de volumen a nivel de ventrículo, o perdón, de aurícula izquierda. Se aumenta el volumen de la aurícula izquierda, esta se hipertrofia con el tiempo, luego se dilata. Cuando hay miocardiopatía dilatada en la aurícula izquierda, el volumen empieza a retornar al lecho vascular pulmonar, ¿no es cierto? Hay congestión pulmonar, el edema pulmonar, la disnea, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si el lecho vascular pulmonar se compromete hasta un punto límite, vamos a empezar a tener retorno de sangre hacia el ventrículo derecho. Y cuando el ventrículo derecho empieza a hipertrofiarse o cae en miocardiopatía dilatada, va a elevar el corazón hacia afuera y hacia la izquierda. Y el choque de punta va a cambiar su posición. Desplazamiento del choque de punta. ¿Ya? Va a haber frémito en el ápex. Va a haber frémito con soplos de grado o de intensidad 4. Esto ya lo hemos visto en el examen físico, ¿se acuerdan? Habíamos mencionado y ahí hemos determinado que los soplos que tienen frémito son aquellos soplos que son 4, 5 y 6 de intensidad. Acá se puede, por rastería, se puede detectar frémito. Es posible encontrar frémito en pacientes con insuficiencia mitral. El primer ruido, bueno, apagado no hay que tomarlo literal, significa que es de muy baja intensidad. ¿Ya? El primer ruido. Vamos a encontrar un soplo sistólico, pero holosistólico, un soplo que compromete todas las sístoles, que va a estar irradiado a la axila. ¿Y por qué estará irradiado a la axila? Hemodinámica. El ventrículo izquierdo, ¿a dónde va? ¿A dónde manda la sangre? Hacia la aorta. La aorta asciende, se distribuye en los vasos, ¿no es cierto? Y cuando uno evalúa hueco axilar, puede encontrar en la arteria axilar el soplo holosistólico. No es un foco de auscultación, simplemente es una forma de evaluar desde el punto de vista hemodinámico cómo es el transcurrir de la sangre desde el momento en que se eyecta del ventrículo izquierdo. El segundo ruido no presenta mayores alteraciones y el tercer ruido se puede encontrar en este tipo de pacientes. ¿Okay? ¿Cómo es que se produce? ¿Qué cosa es lo que pasa con la insuficiencia mitral? La insuficiencia se va a dar fundamentalmente por patologías que pueden mantener normal el anillo valvular, pero producir alteraciones a nivel de las válvulas. ¿Ok? Pero va a haber también patologías en las cuales el anillo valvular, que es normal, sufre algún tipo de alteración en su fijación y aumenta su diámetro. Si el anillo valvular aumenta su diámetro, no necesariamente tienen que aumentar su diámetro las valvas, pero sí se separan. Están separadas, ¿ok? Entonces, ¿qué patologías, por ejemplo, pueden llevar a presentar un anillo aumentado en sus dimensiones? La miocardiopatía dilatada en general, a causa de una cardiopatía hipertensiva, a causa de un cor pulmonar, etcétera, etcétera. Incluso infartos de miocardio pueden condicionar esto. Muy bien. Sea cual sea la situación, lo que va a ocurrir es que esta insuficiencia mitral que está instalada va a tener condicionantes. Primero, va a permitir que haya una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo. En paralelo, un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda. Es lógico. Si hay sangre que retorna hacia la aurícula izquierda, tiene que aumentar la presión ahí, ¿no es cierto? Una vez que se instala la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, empieza a haber dilatación del ventrículo izquierdo, como un evento compensatorio. Todo ese volumen que se está incrementando en el ventrículo izquierdo se manifiesta acá. ¿Ya? Producto de esta sobrecarga de volumen, lo que ocurre
es que, con una respuesta compensatoria también, el corazón va a intentar eliminar la mayor cantidad de sangre que se pueda. En la medida de sus posibilidades, va a aumentar la contractilidad. Este aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda va a traer consecuencias también. Si aumenta la presión de la aurícula izquierda, esta va a intentar vencer esa presión contrayéndose con más fuerza. Pero va a haber un momento en el cual este corazón se fatiga, se va a cansar y va a caer en miocardiopatía dilatada, pues dilatación. Al caer en dilatación, o incluso al estar en una etapa de miocardiopatía hipertrófica, pero excéntrica, o sea, del centro hacia afuera, o centrífuga, si quieren llamarlo así, va a aumentar el tamaño de la aurícula izquierda. Se incrementan estas dimensiones y esto va a condicionar muchas alteraciones desde el punto de vista fisiológico. Entre ellas, trastornos de fibrilación auricular. Este aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda va a estar relacionada a la disfunción del ventrículo derecho, por lo que les acabo de comentar, el hecho vascular pulmonar y todo lo que es componente. Entonces, habíamos mencionado que fundamentalmente la clínica que tiene insuficiencia mitral es una clínica bastante relacionada a lo que es la insuficiencia cardíaca. En el momento en el cual nosotros vemos en el paciente un grado de insuficiencia cardíaca moderada o severa a causa de una insuficiencia mitral, estamos prácticamente en lo último de la enfermedad en el paciente. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles son las implicancias fisiopatológicas de la presencia de esta insuficiencia mitral. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Cuando nosotros hablamos de cardiopatías, debemos tomar en cuenta que tenemos tres formas fundamentales de poder objetivar una cardiopatía. Una de ellas, la primera en la que tenemos que pensar cuando hablamos de patología cardíaca, es el electrocardiograma. ¿Ok? Es la primera alteración. Segunda, podemos utilizar una radiografía de tórax. ¿Ok? Y por último, ya para tener información mucho más específica, no sé, volúmenes de perfusión o evaluar si el sentido en el cual corre la sangre es de ida y de vuelta, como debería ser en la insuficiencia mitral, etc. Lo vamos a hacer o lo vamos a realizar utilizando el ecocardiograma. ¿Ok? Si estamos hablando de insuficiencia mitral, estamos hablando de una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo derecho. La sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo derecho podemos encontrarla con componentes S profundos a nivel de las derivaciones izquierdas, B4, B5. Incluso evidentes a nivel de las izquierdas, o de las derechas, perdón, B1, V2, V3, principalmente. ¿Ya? Sobrecargas de presión. Otra forma de manifestarse también es como estamos viendo acá de este lado, en derivaciones precordiales, los componentes S, que son profundos en V2 y en V3. ¿Ok? Algunos hallazgos que también se podrían dar de repente, ondas invertidas en ABL, que no son normales, son patológicas. ¿Ya? Eso sería lo fundamental. ¿Dónde yo puedo encontrar más evidencia de alteración a nivel de patología valvular para determinar con grados de sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión? Es fundamentalmente en las derivaciones precordiales, ¿no? Listo. La radiografía de tórax en un paciente que tiene insuficiencia mitral, primero, yo antes de evaluar esto debo entender, si estoy sospechando de una insuficiencia mitral, porque eso me indica mi semiología, y le pido un examen auxiliar como es la imagen, debo estar preparado para entender qué cosa es lo que tengo que buscar. O sea, de por sí yo ya tengo que saber más o menos qué intentar identificar en la radiografía de tórax del paciente. Si estoy hablando de un paciente que podría tener alteraciones estructurales similares a una falla cardíaca, tengo que esperar a encontrar, por ejemplo, crecimiento en las cavidades del lado izquierdo. ¿No es cierto?
¿Qué les había dicho yo al principio de las clases? El corazoncito, cuando le tomamos una radiografía de tórax, no es que clásicamente tengamos esa división de que rayita y rayita, aurículas y ventrículos, no existe eso, ¿no es cierto? Les había dicho que el corazón nos muestra fundamentalmente el ventrículo izquierdo, para lo que es la silueta cardíaca, el lado izquierdo, y el ventrículo derecho, para lo que es la base y el borde, o la silueta cardíaca al lado derecho. Las aurículas están por detrás. Entonces, cuando yo encuentro esto, estoy hablando de un aumento de volumen, fundamentalmente, del ventrículo izquierdo. Agrandamiento del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ustedes se han hecho diagnóstico por imágenes, ¿no? ¿No todavía? No. Ya. Cuando hagan diagnóstico por imágenes, ustedes van a estudiar lo que es silueta cardíaca del lado derecho y del lado izquierdo. Cuando hablen de silueta cardíaca del lado izquierdo, les van a decir, primero tenemos que encontrar el botón aórtico. Por debajo del botón aórtico tenemos que encontrar una pequeña concavidad o un ángulo recto por lo menos que represente al cono de la pulmonar. Y luego de eso, ventrículo izquierdo. Acá, ¿qué es? Ventrículo. Todo es ventrículo. Eso de la aurícula es la parte de la orejuela, lo que se puede observar también en la radiografía de tórax, ¿ya? Pero acá tenemos abovedado el cono de la pulmonar y ni siquiera se aprecia bien el botón aórtico. Estamos acá frente a una falla, al menos, de cavidades izquierdas brutal, ¿ya? Si estoy encontrando esto y estoy dándome cuenta de que estoy frente a una miocardiopatía dilatada, ¿qué es lo que debo esperar encontrar a nivel derecho vascular pulmonar? Congestión, ¿no es cierto? Porque hay una falla de bomba ya en cavidades izquierdas. Lo normal, y eso también lo van a ver en diagnóstico por imágenes, para ver la vasculatura pulmonar en una radiografía de tórax, lo normal es poder encontrarla en el tercio inferior de ambos emitórax. De repente en las mitades inferiores. Pero si yo encuentro cefalización de la vasculatura, estoy hablando de congestión pulmonar, fundamentalmente relacionado a una hipertensión pulmonar. El abovedamiento del cono de la pulmonar me determina, por lo menos, una hipertensión pulmonar moderada. ¿Ok? Bueno, acá no vamos a hacer mayor comentario porque hablar de volúmenes y todo eso vamos a verlas. Listo. Fundamentalmente, ¿para qué me sirve el ecocardio en insuficiencia? Acá no van a encontrar una cosa. El transductor evalúa transversalmente, ¿ya? Emite el ultrasonido en forma transversal. No es el cono ni ninguna figura transversal, es un corte, ¿ok? De ese corte, de ese punto en el cual yo hago el corte, el flujo que se aleja del transductor es azul y el flujo que se acerca es rojo. Es de entender entonces, si el corazón es normal, no puede haber alteración en el flujo. Tiene que ser rojo o azul, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá? Ese es el flujo que está retornando por la válvula mitral, signo de insuficiencia mitral. ¿Ok? ¿Se entendió insuficiencia mitral? Listo. Pasamos a lo que es estenosis. Habíamos mencionado que lo normal en la válvula mitral es que cuando se contrae la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo, sin presentar mayor alteración. El aparato valvular se abre, ¿no es cierto? Corazón normal. Esta apertura tiene diámetros, ¿no? Que solo se determinan por ecocardiograma. ¿Ok? Esos diámetros, más o menos, cuando es menos de 3.5 centímetros, ya se considera disminuido, ¿ya? Centímetros cuadrados. Muy bien, ese es el área. Pero ¿qué pasa cuando hay una estenosis? Cuando hay una estenosis, la apertura de la válvula se disminuye por alguna alteración que está ocurriendo a nivel de las valvas. ¿Ok? Esto es lo que se ve desde el punto de vista histológico, ¿ya? Cuando uno agarra una válvula mitral que es patológica,
Acá pueden encontrar vegetaciones, pueden encontrar calcificaciones, pueden encontrar rupturas de la válvula, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que impida una buena apertura de la válvula mitral cuando se contrae la aurícula izquierda está significando una estenosis mitral. Muy bien. ¿Cuáles son los agentes causales? ¿Qué cosa es lo que pueden encontrar como causal de estenosis mitral? Actualmente la estadística está variando un poco en lo que es Latinoamérica. Perú obviamente está incluido ahí. ¿Por qué? Porque hasta hace un buen tiempo atrás, la principal alteración que se encontraba, o la principal causa que se encontraba para estenosis mitral acá en Perú, eran patologías no reumáticas. Pero eso era porque había un subdiagnóstico en Perú. No se hacía el diagnóstico adecuado de las enfermedades reumáticas. Ahora ya se hace. Y se determinó entonces tomar en cuenta lo que dicen las guías europeas y las guías americanas, que determinan que la primera causa son las patologías reumáticas. Las patologías reumáticas son las más frecuentes, que se afectan fundamentalmente en un 99% en la válvula mitral. Hay algunos casos en los cuales esta patología reumática no solamente afecta a la mitral, sino también podría afectar a la válvula óptica. Es en menor cantidad, pero no deja de ser un porcentaje importante, del 38-40%. ¿Qué más podemos encontrar como agente causal para lo que es la estenosis mitral? Calcificaciones, cuadros degenerativos en la válvula, ¿ya? Patologías congénitas, que son un poco menos frecuentes, pero que están ahí, ¿ya? Y algunas enfermedades que son un poquito menos frecuentes como agentes causales. La artritis reumatoide, la enfermedad de Fabry, los síndromes carcinoides y vegetaciones a nivel endocárdico. Entonces, fundamentalmente, y esto por favor quiero que lo tengan muy claro, la principal causa para las patologías mitrales o patologías valvulares en general son las enfermedades reumáticas. No vaya a ser que de repente en el examen les pongan el caso clínico con un cuadro un poco más florido, ¿ya? Presentando algunas de las características y que les pida, además les mencione que el paciente tiene fiebre reumática. Entonces, determina usted cuál es el posible diagnóstico de la patología del paciente. Y entre una de esas debe estar alguna patología. ¿Ok? Tómalo en cuenta. Clínicamente, ¿cómo es que se manifiesta? Cuando el área de apertura de la válvula mitral no se ve muy comprometida, casi el paciente se mantiene asintomático. Para que ocurra manifestación clínica tendría que ser algún esfuerzo muy exagerado o de repente que la estenosis empiece a empeorar. Pero cuando esta obstrucción no es muy importante, el cuadro clínico casi es inexistente. Pero ¿qué pasa cuando ya hay una obstrucción importante? Vamos a encontrar como un aspecto la elevación de las presiones tanto de la aurícula izquierda, la presión venosa central y la presión capilar pulmonar. Lógico. ¿Qué pasa con la aurícula izquierda cuando hay estenosis mitral? Al haber la estenosis, esa aurícula izquierda intenta contraerse con más fuerza para vencer la resistencia de la válvula, ¿no es cierto? Al contraerse más fuerte y más fuerte y más fuerte, va a hipertrofiarse. Entonces, eleva las presiones a nivel de la aurícula izquierda. La presión venosa también va a aumentar. ¿Por qué? Porque cuando la aurícula izquierda está empezando a aumentar presión, está empezando a hipertrofiarse, también va a haber una repercusión hemodinámica hacia el lecho vascular pulmonar. Entonces, si hay una complicación retrógrada en la hemodinámica, va a comprometer el plexo venoso también. Y por ende, también al lecho vascular o al lecho capilar pulmonar. ¿Qué es lo que va a condicionar clínicamente esto en el paciente? Disnea por la congestión pulmonar, edema pulmonar por lo mismo, la tos como mecanismo de defensa ante la disnea y como una necesidad de querer eliminar esas secreciones que se están formando, y hemoptisis, esto dependiendo de que el paciente
haga accesos de tos que sean muy, muy exigentes. Dilatación de la aurícula izquierda o atrio izquierdo, que es lo mismo. Obviamente, eso es una consecuencia fisiopatológica, ¿no es cierto? Después de que la aurícula izquierda está contrayéndose mucho, empieza a hipertrofiarse. Estas hipertrofias van a ser de dos tipos: hipertrofia excéntrica y concéntrica. La concéntrica es la primera que aparece y es aquella hipertrofia que no altera el volumen de la aurícula, pero sí disminuye la luz. O sea, a ver, pongamos, esto es un pedazo de miocardio, ¿ok? Este es miocardio. O endocardio. Endocardio. Listo. Esta es la estructura normal de la pared miocardio, ¿ok? ¿Qué pasa cuando la hipertrofia es concéntrica? La pared crece hacia adentro. Y si crece hacia adentro, la cantidad de volumen que va a recibir esa cavidad disminuye. Concéntrica. ¿Y qué pasa cuando es excéntrica? Cuando es excéntrica, el crecimiento, el engrosamiento del miocardio es hacia afuera. Entonces, acá ya no se va a afectar la cavidad, no se va a afectar la capacidad de aceptar volumen, pero sí va a aumentar el grosor. Y ese grosor produce aumento en las dimensiones del corazón. Esto es excéntrica. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de dilatación de la aurícula izquierda, hablamos del paso siguiente al estado de hipertrofia excéntrica. Lo que sigue a esto es que el corazón se canse, que el corazón se fatigue y deje de estar en un estado permanente de contracción para caer en un estadio de miocardiopatía dilatada, en la cual las dimensiones se hacen mucho más grandes aún y empieza a haber fallo de bomba. ¿Qué cosa es lo que podemos encontrar nosotros cuando hay dilatación de la aurícula izquierda? Lo fundamental, lo primero que tenemos que pensar: trastornos en el ruido. Podemos encontrar bradiarritmias o podemos encontrar taquiarritmias. Dentro de las taquiarritmias, la más frecuente, fibrilación auricular. Si nosotros encontramos alteraciones en el ritmo, como una FA, ya debemos entender de por sí que la FA es una taquiarritmia que produce émbolos, es su característica, es embolígena per se. Entonces va a haber trombosis a nivel auricular. Si van a haber trombos a nivel auricular, estos tranquilamente pueden pasar al ventrículo izquierdo y luego a aorta y distribuirse por cualquier parte de la economía. Embolismo sistémico. Como otras alteraciones de manifestación sistémica, la disfagia se puede dar, la disnea como compromiso también de la falla de bomba a nivel de la aurícula izquierda y parálisis de cuerda vocal. Esto no es tan frecuente, pero podría darse. Y también vamos a encontrar signos de hipertensión pulmonar. Cuando hagamos hipertensión pulmonar, vamos a hablar de las clases de hipertensión pulmonar. Acá estamos hablando de la clase 1, de la hipertensión arterial pulmonar. Es la hipertensión pulmonar que está relacionada específicamente a la presencia de patología cardíaca. Vamos a encontrar insuficiencia de otras válvulas, como la tricúspide, insuficiencia ventricular ya del lado derecho, y por ende va a haber fatiga, edemas periféricos porque hay falla cardíaca del lado derecho, ascitis por lo mismo y cianosis por una falta de perfusión. Entonces, este es el cuadro clínico que yo espero encontrar en un paciente que tiene estenosis mitral. Habíamos hablado
que el anillo valvular mitral tiene dimensiones específicas, ¿no es cierto? Esas dimensiones nos permiten catalogarlo como leve, moderada o severa. Esas son las áreas que nosotros debemos encontrar en un paciente que tiene estenosis mitral. Vamos a hablar de una estenosis mitral leve. Cuando el área de apertura de la válvula mitral sea mayor de 1.5, pero menor a 5 o a 6 centímetros cuadrados. De 6.5 centímetros para más, o bueno, hasta 7 de repente, es lo normal. Pero cuando encontramos menos de 6 centímetros cuadrados hasta más de 1.5, es leve. Va a ser moderada si está entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados, y va a ser severa cuando el área de apertura sea menor a 1 centímetro cuadrado. Tomen en cuenta esto, porque de repente en el caso clínico puede venir el dato del hallazgo en el ecocardio y se les va a pedir que cataloguen qué tipo de estenosis mitral estamos objetivando en el paciente. Entonces, así como hay implicancias fisiopatológicas en la insuficiencia mitral, también hay implicancias fisiopatológicas en la estenosis mitral. Cuando nosotros, sea por la patología que sea, vamos a encontrar esa alteración valvular que va a condicionar una disminución del flujo de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar un impedimento en el vaciamiento de la aurícula. ¿Qué cosa es lo que va a ocasionar? Lo que les acabo de mencionar: aumento a nivel de las presiones auriculares, sobrecarga sistólica auricular o sobrecargas de presión. Al haber estas persistencias de alta presión, vamos a encontrar hipertensión, ya sea a nivel de las venas pulmonares o sea a nivel venocapilar pulmonar. Esto, ¿qué cosa es lo que va a producir? Edema en el intersticio, va a haber salida o va a haber extravasación de los vasos a nivel del parénquima pulmonar hacia el intersticio, y va a haber edema alveolar, y también va a haber edema pulmonar. Esta misma sobrecarga sistólica va a provocar, una vez que está comprometido ya el lecho vascular pulmonar, seguimos retrocediendo, y el siguiente lugar donde va a haber compromisos es en el ventrículo derecho, llegando a la dilatación de este ventrículo derecho. Al haber una dilatación del ventrículo derecho, ya hay falla de bomba en este, y va a haber insuficiencia tricúspide de tipo funcional. Entonces, esta es la implicancia fisiopatológica que se da en una estenosis mitral. De la misma forma, nosotros hacemos diagnóstico utilizando radiografía de tórax, utilizando un EKG y utilizando el ecocardiograma. Habíamos mencionado fundamentalmente lo que es la insuficiencia mitral, que las sobrecargas iban a ser de presión de volumen y que se encontraban a nivel de las precordiales. Es lo mismo acá, solamente que la diferencia, y ustedes van a compararlo, es que acá los componentes R van a ser también los comprometidos. Las R son muy picudas. Hay una pésima progresión de las R en un paciente que tiene estenosis mitral y se manifiesta fundamentalmente de esa manera. A nivel de la radiografía de tórax, ya, estamos frente a un paciente que está haciendo estenosis mitral, ¿no es cierto? Y que está viendo sobrecarga de volumen y de presión a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, si bien nosotros entendemos que gran parte de la cirugía cardíaca del lado izquierdo está dado por el ventrículo izquierdo, cuando hay estenosis mitral, vamos a encontrar componentes auriculares en la radiografía de tórax. Esto es el ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero en la aurícula izquierda empieza a ser más evidente. Este es su relieve de la aurícula izquierda. Los hilios se encuentran un poco más congestivos a nivel de lo que es el paquete vascular que entra a cada uno de los pulmones. Y el botón aórtico se evidencia un poco menos prominente. Al haber crecimiento de la aurícula del lado izquierdo, el mediastino va en su, no el mediastino, sino la vía respiratoria superior va a presentar una alteración en su distribución radiológica y vamos a encontrar un pequeño desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho. ¿Va a haber crecimiento ventricular derecho? Por supuesto que sí.
Porque ya hemos hablado de que cuando hay falla de bomba a nivel auricular, se congestionan los pulmones, hay aumento en la presión venosa, en la presión cardíaca pulmonar y por ende aumento de las presiones a nivel del ventrículo derecho, lo que condiciona su crecimiento. ¿Ya? Entonces, esos son los principales hallazgos a nivel de la radiografía de tórax en una estenosis mitral. ¿Ya? Y en el ecocardio, ¿qué es lo que podemos encontrar? Aurícula izquierda, aurícula izquierda, aurícula derecha, y estas son las válvulas mitrales. Vamos a encontrar que, al menos en este caso, en este paciente, la estenosis mitral está dada por un engrosamiento que tiene el aparato valvar. Eso es una válvula, esa es otra válvula y están engrosadas. Eso impide un buen movimiento, ya sea en diástole o fundamentalmente en la sístole, lo cual va a condicionar que haya un volumen eyectado muy limitado de la aurícula hacia el ventrículo, el engrosamiento de los huevos y la fusión de las cornículas. Y esto hace que la aurícula izquierda esté mucho más dilatada. Listo. Hemos sacado oblopatía mitral. ¿Alguna pregunta? Despierten. Ustedes han pedido los temas acá. Tomen los temas. Ya. A ver. Se van a dar cuenta que el mecanismo que produce la estenosis o la insuficiencia a nivel valvular es muy parecido entre uno y otro. Lo único en lo cual tenemos que ubicarnos es qué tipo de flujo va a transcurrir a nivel de tal o cual aparato valvular. Si yo hablo de la mitral, es un flujo que va entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Pero si yo hablo de la válvula aórtica, es un flujo que va del ventrículo izquierdo hacia la aorta, hacia la economía. Entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia. También, igual que la mitral, la aórtica también tiene cuadros de estenosis y cuadros de insuficiencia. Ocurre lo mismo. ¿Ya? Cuando en lo normal el ventrículo izquierdo se contrae, lo normal es que nosotros encontremos pues un cierre a nivel de las auriculoventriculares, que son esas de acá, y la sangre fluya hacia la aorta. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa en la estenosis aórtica? Acá la sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo hacia la aorta. ¿Por qué? Porque este aparato valvular no abre adecuadamente sus válvulas. ¿Ok? Causas fundamentales. Ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Cuando hablemos de valvulopatías hay que pensar en causas reumáticas como principales agentes causales. Acá todavía no es tan prevalente la patología o la cardiopatía, o perdón, el antecedente de la cardiopatía congénita. Pero la reumática está muy por debajo de este incluso. Deberíamos pensar que esta estadística ya está alterándose y que la valvulopatía reumática es muy frecuente. Eso no significa que las clasificaciones sean poco frecuentes, también están presentes, las congénitas algo menos que las anteriores. Muy bien. Vamos a encontrar estadios en la estenosis aórtica. Esta estenosis aórtica va a presentar particularidades dentro de cada estadio, tomando en cuenta criterios fundamentalmente
hemodinámicos. Y para esta evaluación es necesario que nosotros pidamos un ecocardiograma. En un estadio 0 no va a haber mayor alteración, ¿ya? En el estadio 1 vamos a encontrar ya compromiso del ventrículo izquierdo. Va a haber hipertrofia ventricular. O sea, ya en el ecocardio vamos a encontrar un crecimiento en el grosor del músculo, ¿ya? La fracción de eyección ya va a estar comprometida. Ese músculo, a pesar de estar engrosado, a pesar de estar hipertrófico, va a empezar a presentar fallas en su función de bomba. Es por eso que la fracción de eyección va a estar por menos de 60. Vamos a encontrar disfunción diastólica. Puede ser moderado, puede ser severo. ¿Pero a qué se va a deber la disfunción sistólica? Entendamos, si está hipertrófico el músculo, si está engrosada la pared del ventrículo izquierdo por un estado de contracción que es frecuente, que es permanente, perdón, va a ser muy difícil que este músculo se relaje y pueda aceptar volumen. El hecho de que esté en miocardiopatía hipertrófica hace que su capacidad de distensión esté disminuida. Entonces va a haber disfunción diastólica. Su diástole no va a ser adecuada, no va a ser suficiente. Sí. Eso en el estadio 1. En el estadio 2 ya va a haber un compromiso de la aurícula izquierda. Por compromiso hemodinámico, porque la hemodinamia fisiopatológicamente va en retroceso, ¿no es cierto? Y va también a haber compromiso de la válvula mitral. Incluso podríamos encontrar insuficiencia mitral. Y, ¿por qué no?, también eventos de fibrilación auricular. En el estadio 3 ya va el compromiso de la válvula tricúspide, ¿cierto? Hipertensión pulmonar también, ¿ya? Y básicamente lo que es hallazgos de insuficiencia tricúspide, ya sea moderada o sea severa. Y en el estadio 4 ya hay compromiso importante del ventrículo derecho, fundamentalmente disfunción sistólica. Ese ventrículo derecho ya no tiene una buena función de bomba. Entonces, esos son los estadios clínicos que yo voy a encontrar en una estenosis aórtica. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que yo debo buscar en un paciente en el cual yo estoy sospechando de estenosis aórtica? Si estoy hablando de estenosis aórtica, estoy hablando de una alteración que se va a ver cuando el ventrículo izquierdo se contraiga, ¿no es cierto? Y si el ventrículo izquierdo está en contracción, ¿qué tipo de soplo debo encontrar? Un soplo sistólico, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ese soplo sistólico, debo entender, cuando la aorta sale del corazón hacia el callado de la aorta, y cuando está haciendo el callado de la aorta, hay vasos que se distribuyen hacia el hueco axilar, hay vasos que se distribuyen hacia la región clavicular y vasos que se distribuyen hacia el cuello, ¿no es cierto? Es por eso que cuando yo tengo la sospecha de la estenosis mitral, puedo encontrar, auscultando cuello, puedo encontrar irradiación de este soplo a nivel de cuello. Un desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el segundo ruido cardíaco tiene componente tricuspideo y componente pulmonar? ¿Se acuerdan? Hemos mencionado eso, ¿no es cierto? El segundo ruido. Habíamos visto también que el componente aórtico y el componente pulmonar. Y habíamos hablado que lo normal es que dentro del segundo ruido, ¿no?, el que da más intensidad es el cierre de la válvula aórtica y el de menos intensidad es el cierre de la arteria o de la válvula pulmonar. Al hablar de desdoblamiento paradójico se refiere a que la intensidad se invierte. Se hace mucho más evidente el componente pulmonar que el componente aórtico de ese segundo ruido. A eso se refiere. Este segundo ruido, por mucho que este desdoblamiento, se hace de menor intensidad. Podemos encontrar, no es lo frecuente, pero podemos encontrar un cuarto ruido, y el pulso puede ser un parvus e incluso un parvus tardus. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Esta es la alteración desde el punto de vista histopatológico, ¿no?, de lo que condiciona la alteración de la pared muscular, de la pared del miocardio, cuando se dan
influencian los factores de riesgo en el paciente. Por ejemplo, esto va a ser lo que es el endotelio, ¿ya? La aorta, y esto va a ser el ventrículo izquierdo. Nosotros vamos a encontrar factores iniciadores, como es de repente una válvula bicúspide, una alteración congénita, factores congénitos, incluso fuerzas de cizallamiento. Lo normal es que, quitando lo congénito, las fuerzas de cizallamiento o las fuerzas que lesionan el endotelio sean las más frecuentes. Entonces, esto va a condicionar una cascada inflamatoria con presencia de macrófagos, influencia de calcio, factores de necrosis, interleuquinas, etc. Las cuales van a condicionar la presencia o la producción de fibroblastos. Estos fibroblastos van a ser estructuras celulares iniciales, van a ser un intermediario, porque lo que son fibroblastos van a originar los osteoblastos. Y la agrupación de osteoblastos va a condicionar una degeneración a lo que es, lo concerniente a lo que es la pared del ventrículo izquierdo. Esta degeneración es lo que va a llevar como consecuencia la dilatación de la pared ventricular y su falta de función de bomba. ¿Cómo es que progresa la enfermedad? Va a depender de la edad. A mayor edad, mayor progresión de la enfermedad. Va a depender del sexo. El sexo femenino es mucho más, es más factible que padezca este tipo de alteración histológica en el sexo femenino. Aumenta la presencia de lo que son lípidos, un pésimo control de la presión arterial, que a esto se añade la presencia de diabetes, un síndrome metabólico e incluso el hábito tabáquico. Son condicionantes externas que van a favorecer esta alteración a nivel de la pared muscular. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar como alteraciones fisiopatológicas? Cuando nosotros hablamos de estenosis aórtica, hablamos de una sobrecarga de presión a nivel de ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, lo primero, como les había mencionado ya, va a ser la hipertrofia concéntrica, que es el primer tipo de hipertrofia que se va a manifestar. Aquella hipertrofia que va a sacrificar el volumen que se puede aceptar y no alterar el tamaño de la cavidad o el tamaño de la cavidad en sí. Todavía se va a preservar algo de la contracción, pero cuando eso continúa y no se llega a controlar, ya va a haber una falla de este mecanismo compensatorio. Entonces va a haber una poscarga elevada. ¿Ok? Esta poscarga ya no se poscarga todo el volumen que sale del corazón. Entonces, como esta poscarga va a estar ya comprometida, va a haber una reducción de la capacidad contráctil del miocardio y el corazón, el ventrículo, empieza a dilatarse. Esta reducción contráctil va acompañada del evento de dilatación. Y cuando hay dilatación ventricular, ya hay disfunción sistólica. No va a haber una buena función de bomba. Y cuando se instala la función sistólica alterada, ya empieza a haber hallazgos de clínica de falla cardíaca, con todos los estigmas que se mencionan en falla cardíaca. Lo vamos a ver en un minuto. Muy bien. Lo mismo, ¿ya? Vamos a ver a nivel electrocardiográfico lo que yo puedo encontrar a nivel de la estenosis aórtica, por ejemplo, lo más característico, las ondas R, que sean altas en derivaciones 2, ¿ya? En ABF, V5 y V6, ondas R, componente R. Eso es lo más frecuente, es un hallazgo casi sin igual. Las ondas S que sean profundas en las derivaciones precordiales 1 y 2, como es profundos. El ST se rectifica, o sea, plano, ¿ya? Y va a haber también una inversión de la onda T. Acá vamos, la onda T invertida, la onda T invertida. Bueno, eso es en lo resonancia, pero este no es un electrocardiograma de resignación, ¿ya? Entonces, estas son las características más importantes que yo tengo de una estenosis valvular aórtica. Ya, se está hablando de una estenosis aórtica. Estoy hablando de que la sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo ya pudo haber condicionado hipertrofia o una miocardiopatía dilatada. Entonces, el ventrículo izquierdo se hace mucho más prominente, se hace mucho más evidente, ¿no es cierto? Y podemos encontrar incluso la silueta del botón
aórtico. ¿Qué es lo que nos dice acá? Muestra dilatación de la arteria aorta ascendente, punta hacia flecha. Esto es acá. ¿Ya? Y lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, debo buscar eso. Si yo estoy ya entendiendo que el paciente tiene una estenosis aórtica, el crecimiento de las cavidades izquierdas, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, ya debe ser algo que debo encontrar, siempre y cuando el paciente ya esté en una patología más o menos avanzada. Cuando hay estadios iniciales, es un poco difícil que se encuentre todavía alguna alteración radiológica. Listo. Entonces, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta. Cuando nosotros encontramos una estenosis aórtica a nivel del ecocardio, vamos a encontrar la obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. En este caso, las vegetaciones que se presentan acá, que son parte del aparato valvar, impiden un buen funcionamiento de la válvula aórtica y por ende un buen flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Muy bien. Se entiende lo de la insuficiencia, ¿no es cierto? La insuficiencia va a ser todo aquel volumen que va a retornar hacia el ventrículo izquierdo cuando el ventrículo izquierdo esté iniciando la diástole ventricular, ¿no es cierto? Por una incompetencia del aparato valvular aórtico. Cuando nosotros hablamos de patología de la válvula aórtica, tenemos que dividirlos en agudo y en crónico. Hay que entender que el principal asiento para lo que es patología infecciosa que compromete al endocardio es la válvula aórtica y en segundo lugar la válvula mitral. En este caso, la endocarditis infecciosa es un agente causal para lo que es la enfermedad valvular aórtica, cuando esta es aguda. Pero cuando esta es crónica, puedo pensar en congénitas y en adquiridas. Entonces, son varias las patologías congénitas y dentro de las adquiridas, la reumática. Tenemos patologías del tejido conectivo, el Marfan, el Ehlers-Danlos, por algunos ejemplos. ¿Ya? La endocarditis infecciosa también entra como agente causal en los procesos degenerativos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. La patología reumática siempre va a estar frecuente, pero en este caso también las infecciones van a tener su frecuencia y su importancia como agentes causales. ¿Por qué es importante que yo conozca cómo es que se presenta o en qué patología se presenta la insuficiencia aórtica? Porque esto nos puede servir como antecedentes que me traiga el paciente, como comorbilidad que me traiga el paciente y que me ayude a pensar cuál podría ser el aparato valvular que podría estar alterado. Por ejemplo, vayámonos a una simple, las inflamatorias, ¿ya? Si mi paciente tiene antecedentes de patología reumática o del uso de drogas de uso recreativo, o incluso que presente por ahí a un cuadro infeccioso ocasionado por el uso de drogas, ya puedo pensar que el hallazgo clínico que yo estoy teniendo puede ser compatible con una insuficiencia aórtica. La patología reumática también está a la cabeza. Ahora, si yo estoy pensando que puede haber alguna alteración a nivel de la raíz aórtica o de la aorta ascendente, ¿ya? Hablamos de la hipertensión arterial, cuadros inflamatorios de la aorta, traumatismos, ¿ya? Algunos problemas congénitos como la osteogénesis imperfecta, también con las genopatías como el Marfan o el Ehlers-Danlos. Entonces, es importante que yo conozca cuáles son las patologías que me podrían condicionar en el paciente la presencia de una insuficiencia aórtica.
que voy a encontrar al examen físico? ¿Qué es lo que tengo que buscar en el paciente con insuficiencia aórtica cuando yo lo estoy evaluando? El hecho de que el paciente esté en insuficiencia aórtica, o sea, que el volumen que está manteniendo ese ventrículo izquierdo sea mayor del habitual, hace que como mecanismo de defensa quiera deshacerse de ese volumen a la brevedad. Es por eso que va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Cuando yo evalúo al paciente siguiendo lo que es el IPA, pueden encontrar unas alteraciones, ¿ya? Como el meneo de cabeza, que mencionan acá, cuando uno lo sienta al paciente, de preferencia con el torso desnudo, y le dice que mantenga la mirada fija con el observador, el paciente va a presentar un movimiento rítmico de la cabeza. Entonces, ese meneo me hace pensar en la posibilidad de estar frente a una estenosis, una insuficiencia aórtica. Puede encontrar de repente a nivel cervical dilatación de las grandes arterias, la evidencia de las arterias con sobrecarga de volumen en cada uno de los latidos. Cuando yo hablo de la palpación, puede encontrar un pulso de Corrigan. El pulso correctivo también puede ser bífido, ¿no es cierto? Y también puede encontrar desplazamiento de la punta hacia abajo y hacia la izquierda, como una elevación, ¿ya? Y a la ocultación voy a encontrar disminución en la intensidad, tanto del segundo ruido, y cuando hay el tercer ruido también está disminuyendo. Hay un soplo que es diastólico, obviamente tiene que ser diastólico porque estamos hablando de una insuficiencia aórtica. El cierre mitral es temprano y el sonido diastólico, y hay un soplo diastólico que es intermedio, un soplo mesodiastólico. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta los hallazgos. Sea de forma aguda o sea de forma crónica, las implicancias que va a tener la insuficiencia mitral fundamentalmente están relacionadas a problemas en el lecho vascular pulmonar. Cuadros de disnea, cuadros de dificultad respiratoria, cuadros de saturación, etcétera, van a llevarme a la conclusión de que el paciente pudo haber estado iniciando con una valvulopatía de tipo aórtico. Cuando esta es crónica, por ejemplo, ¿ya? Aumenta o inicia con un aumento de la precarga a nivel del ventrículo izquierdo, con la progresión de ese aumento de la poscarga, un retroceso de volumen hacia la aurícula izquierda con congestión, con aumento de volumen a nivel de la aurícula izquierda, ¿ya? Va a haber un deterioro en la función ventricular y va a haber, cuando ya el evento descompensatorio es final, una disminución de la fracción de eyección y por ende del gasto cardíaco. Ahora, cuando es crónico, el cuadro clínico se hace menos evidente, pero cuando es agudo es mucho más marcado. Cuando, desde el punto de vista fisiopatológico, la insuficiencia mitral o aórtica aguda inicia siempre con un aumento de volumen diastólico en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero la velocidad a la cual se instaura el volumen de retroceso hacia la aurícula izquierda y por ende el volumen que retrocede hacia el lecho vascular pulmonar no le da al paciente el tiempo necesario para adaptarse a estos cambios. Entonces, la dificultad respiratoria que se presenta en la crónica, que es mucho más larvada en el tiempo, que es un poco más duradera en cuanto a su evolución, cuando es crónica, cuando es aguda, tiene signos de edema pulmonar agudo. Entonces, la disnea es muy fuerte, va a haber dolor torácico, puede el paciente presentar hemoptisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es diferente la cronología en cuanto a lo que es lo agudo o lo crónico, pero la complicación o el desencadenante fisiopatológico en ambos es el mismo. Cuando yo tengo el cuadro crónico, disminuye la fracción de eyección. Al disminuir la fracción de eyección, ¿qué significa? Que el ventrículo que estaba sufriendo esa insuficiencia aórtica ya disminuye mucho en cuanto a su capacidad contráctil. Es por eso que la fracción de eyección y el gasto cardíaco se van al piso. Mientras que en lo agudo, la fundamental manifestación de esta patología, del problema de la insuficiencia aórtica, es el desencadenante en un cuadro respiratorio, como es el edema pulmonar. Cuando hablamos de hallazgos clínicos,
a nivel de patologías valvulares es la insuficiencia aórtica la que me da una mayor amplitud en cuanto a estos hallazgos. Hablamos de estos pulsos que están presentes acá, tanto de Correa como de Quique, el signo de Muset, el que les acabo de mencionar, el del dedo de la cabeza, el signo de Durosis también que acabo de mencionar, y el signo de Gil. Entonces, últimamente lo que se tiende, bueno, la tendencia es a dejar de darle nombre a cada hallazgo semiológico que se tiene, porque lo único a lo que se lleva es a confusión. Pero, todavía en algunos exámenes, en algunos padres accidentados se toman en cuenta ese tipo de nomenclatura. Es por eso que se los traigo acá para que la tengan presente. Es un poco difícil que les tome de esta forma el examen en el parcial. Gracias. Listo. Muy bien, y que eso lo vamos a encontrar, lo que vamos a encontrar en su diagnóstico. A nivel electrocardiográfico, vamos a encontrar, a ver, si estamos hablando de una insuficiencia aórtica, tenemos que ver que el ventrículo es un ventrículo que está crecido en su tamaño, es un ventrículo que puede estar en hipertrofia o que puede estar incluso en miocardiopatía dilatada. Entonces va a haber sobrecargas de volumen y va a haber sobrecargas de presión. Signos de crecimiento ventricular izquierdo, ondas Q que están profundas en precordiales izquierdas. Ondas Q profundas. ¿Ya? Degradación de la eje izquierda, obviamente, o sea, va a haber un crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿ya? El ventrículo derecho también va a crecer y eso hace que la punta se desplace hacia afuera y hacia la izquierda. El QRS puede ser prolongado en algunos casos. Sí, puede haber la tendencia al ensanchamiento en el QRS fundamentalmente y en la derivación 1. ¿Ya? Y el segmento ST puede estar bueno, depresión o un infradesnivel del ST, si puede decirse, e inversión de la onda T. Hay que tomar en cuenta una cosa, estos infradesniveles del ST tienen diagnósticos diferenciales que podemos tomar en cuenta. Nosotros hablamos de patología valvular aórtica cuando encontramos estos, pero también debemos tomar en cuenta que hay patología isquémica que cursa con infradesnivel del segmento ST, entonces hay que tomarlo con pinzas siempre, ¿ya? Y la inversión de la onda T en derivaciones 1, ¿no es cierto? En derivación 1 está, en ABL también lo vamos a encontrar, la onda T que está invertida, y en algunas precordiales, en B5 y en B6 fundamentalmente, con el infradesnivel del segmento ST. Cuando ustedes, cuando veamos más adelante lo que es cardiopatía isquémica, vamos a ver lo que son los infartos agudos de miocardio ST supradesnivelado o ST infradesnivelado. Ahí vamos a encontrar hallazgos electrocardiográficos muy parecidos a lo que estamos viendo acá. Muy bien. Hallazgo a nivel fundamentalmente de la radiografía de tórax, que es lo que vamos a encontrar, un crecimiento del ventrículo izquierdo, fundamental, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué. Y podemos encontrar también una dilatación de la aorta ascendente, pero lo más importante, lo más frecuente, es el crecimiento del ventrículo izquierdo, dependiendo del estadio de daño en el cual encontremos al paciente. ¿Ya? Y lo mismo que habíamos encontrado en la insuficiencia mitral. Habíamos dicho que el transductor se coloca en un punto, todo lo que se aleja en flujo es azul y todo lo que se acerca es rojo. Ahí está. El doble sentido en el que va la sangre por la insuficiencia óptica también se está viendo acá, ¿ya? Ahora, la evaluación valvular se puede hacer utilizando dos tipos de ecocardiograma, puede ser el transtorácico o el transesofágico. Para lo que es valvulopatías, con el transtorácico debería ser suficiente, pero con el transtorácico, con el transesofágico es un método de ecografía invasivo, ¿ya? Que es como una endoscopía en realidad, que nos permite tener mayor alcance en lo que son flujos, en lo que son los flujos de vaivén de la sangre, nos permite determinar con mayor precisión presiones dentro de cada uno de los vasos que estamos estudiando, alteraciones en la pared de los vasos o incluso alteraciones a nivel de los aparatos valvulares que vayamos a estar
estudiante. Pero eso ya se verá cuando hagamos medicina interna. Por de pronto, estas son las formas o los hallazgos fundamentales que nosotros tenemos en el ecocardio cuando hablamos de insuficiencia aórtica. Muy bien, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro todo? Sueño. ¿O nada quedó claro? No se sueña. He pasado muy bien.